para que no se cansen. Vamos a ir rapidito. Entonces me quedé ahí con la Avellana a ti. ¿Por qué? ¿Sí ¿Por me qué escuchas? sería? Sí, ya, Ahora excelente. sí, gracias a Dios. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerte acá. Bueno, te resumo rápidamente. Digamos que como jóvenes, adultos jóvenes, hemos estado como siendo muy conscientes del objetivo que Dios tiene ahorita con su iglesia y de la necesidad que tenemos no solamente de trabajar en nosotros, sino de también en tener nuestro papel personal tanto con nuestras luchas como con la lucha en la iglesia, ¿sí? De todo lo que se nos está veniendo, de todas las dificultades que como iglesia a nivel mundial estamos teniendo. Y pues hemos buscado como espacios diferentes de oración, de adoración, de prédicas, de devocionales. Y es un tema que no solamente nos interesa como a 4 o 5, sino es algo como que todos, por lo menos los que estamos acá, estamos conscientes que necesitamos ahorita fortalecernos en el Señor. Y digamos que esa fue como la base del por qué, ¿no? Entonces hay como otros temas, pero pues digamos que empezando necesitamos una fuerte relación con el Espíritu Santo para que nos guíe en este proceso. Y bueno, digamos que más o menos ese es como el resumen del por qué. Excelente, excelente. Me parece muy interesante que un grupo de jóvenes esté interesado en estos temas tan necesarios y que muchas veces hemos dejado para lo último. De hecho, ahora el tema del Espíritu Santo, el tema sobre el Espíritu Santo ha tomado relevancia. Sin embargo, muchas veces es solo la teoría, el conocimiento, pero en verdad poco hemos llevado a la práctica lo que hemos aprendido. Ese es en un sentido general. Ajá. Muy bien, su tema de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Pretender hacer una guerra espiritual sin la llenura del Espíritu Santo es como pretender herir con espada al aire. Fíjense, qué impresionante, así de fuerte. Pretender luchar una guerra espiritual o confrontar una guerra espiritual sin la llenura del Espíritu Santo es como pretender herir al aire con una espada. Ajá. El Espíritu Santo es el todo en el sentido de la lucha espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo dijo claramente. Dijo el Señor, cuando yo me vaya, ustedes van a ser investidos de poder. Pero además de que el Espíritu Santo nos da poder, chicos, también nos da autoridad. ¿Qué diferencia habrá entre el poder y la autoridad? Bueno, solo para decir, les voy a hacer una ilustración un poquito burda. Un camión pesado tiene poder. Ajá. Es una máquina poderosa, puede echar abajo cuanto auto se le ponga enfrente. Es una máquina potente, tiene poder. Sin embargo, un chaparrito, uno bajito, uno de 1,50 m, vestido con su uniforme de tránsito, con su uniforme oficial, con solo una señal, puede detener a ese vehículo pesado. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona tiene autoridad. El uniforme que él porta le da la autoridad y le indica a la persona que maneja ese camión pesado, le indica que detrás de ese personaje sencillo, simple,
flacucho, endeleble que ve ahí, ¿no? Enquencle que ve ahí, tiene atrás de él todo el gobierno respaldándole. Eso es tener autoridad. Ajá. Quítale el uniforme, páralo ahí y pretende que detenga ese vehículo y no va a lograr nada. Lo único que va a lograr es que lo arrolle. ¿Cómo aplico esta ilustración? El enemigo tiene poder, ¿sí? Pero nosotros tenemos autoridad. ¿Se entiende? Nosotros tenemos autoridad. Dijo el Señor, van a recibir poder. Pero dice también, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes van a poder hacer todas estas acciones en contra del enemigo. Entonces, por eso les decía que es imposible pretender pelear una batalla sin tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? ¿Alguien de ustedes tiene idea qué es la llenura? Bueno, no tienen idea, saben qué es la llenura. ¿Quién puede decirme qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Ok. Dice muy claro aquí. El Señor dejó establecido para nosotros que la llenura del Espíritu Santo se hace indispensable para la guerra espiritual. Pero no solamente nos dejó como esa seguridad, como ese requisito. Para que puedan hacer guerra espiritual, deben estar llenos del Espíritu Santo, sino que nos dice lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué dice Hechos 1:8? Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ajá. Requisito indispensable. Van a tener poder, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y déjenme decirles algo. La guerra espiritual está sumamente relacionada con la evangelización. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a evangelizar, tú vas a irrumpir el reino de las tinieblas. Y es muy normal, es muy casi seguro que te vas a encontrar personas que tienen unas luchas ahí impresionantes, las cuales tienen que ser peleadas por ti, que vas a compartir la verdad de Dios. Entonces, el Señor dice, tú vas a evangelizar, tú vas a ganar almas, tú vas a predicar el evangelio, tú vas a vivir una vida de tal o cual manera, pero para eso requieres tener el poder y el poder te lo va a dar el Espíritu Santo. Luego dice Hechos 2:4, que estaban todos juntos, unánimes, en oración y ruego, 10 días después, ¿no? De que partió el Señor, de que ascendió. Y de repente vino del cielo como un estruendo recio, un viento recio, dijo, y se posaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es la promesa ya cumplida, ¿ok? Entonces, el Señor deja claro que para que nosotros seamos efectivos en una guerra espiritual, en los embates del enemigo, en la evangelización, requerimos
forzosamente el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Es impresionante, a mí me encantan estos temas. Ahorita estoy dando en el Instituto Bíblico el tema de Teología Sistemática 2, que incluye la angelología. ¿Qué es esto? Los ángeles buenos y malos. Y es impresionante cuando nos metemos a hacer un estudio sobre los espíritus, nos metemos a estudiar sobre los ángeles buenos y los ángeles caídos, y nos damos cuenta que nosotros tenemos la autoridad para pelear esas luchas espirituales, esas guerras espirituales. Pero ¿cómo podemos pelearlas? Bueno, primero debemos entender que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? No es como dicen por ahí algunos, es una fuerza, es... No, no, no. Las Sagradas Escrituras dejan clara evidencia de que Él es una persona que demanda, que requiere su lugar, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra familia y en nuestra propia vida. Entonces, comprender al Espíritu Santo es una tarea crucial, no solamente para la teología cristiana en todo momento, sino porque allí donde se estudia el ministerio de esta tercera persona de la Trinidad también será buscado, y ahí donde se ha buscado, entonces habrá vitalidad espiritual y autoridad espiritual. Ajá, ¿se entiende? Ok. Ustedes pueden interrumpirme, voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, pero ustedes pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta y podemos ir aclarando alguna duda que ustedes pudieran tener, o si ustedes quieren enriquecer, aportar, tienen toda la libertad para hacerlo. Ajá. Entonces entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dijo el Señor, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar a uno. Ajá. Es otro consolador, es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive en ustedes y mora con ustedes. Entonces, para que tu poder espiritual, tu autoridad espiritual sean efectivos, lo primero que debes entender, que debes tomar como una verdad impresionante, es que Él es una persona que está contigo. Ajá. Es una persona que te acompaña, es una persona que nunca te deja, es tu mejor amigo, es tu consolador, es tu maestro, es tu guía. Él te ve, Él te escucha. Y esa es una verdad maravillosa. Nunca estás solo. Entonces dice ahí que cuando comprendemos esta parte importantísima, comenzamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo, cómo opera esta persona maravillosa. Y cuando comenzamos a estudiar, a entender cómo opera Él, comenzamos a buscar las diferentes manifestaciones, ¿ok? Comenzamos a desear lo que estudiamos, lo que leemos, lo que aprendemos de Él, sobre Él. Y cuando nosotros comenzamos a buscarlo, entonces la vitalidad nuestra, la vitalidad de nuestra familia, la vitalidad de la iglesia es palpable. ¿Ok? Por eso me parece tan interesante que ustedes estén metidos en estos temas por demás necesarios en este tiempo. Porque déjenme decirles que incluso hay iglesias que ya no le dan mucha importancia a los temas del Espíritu Santo, ¿ok? Pero como nosotros queremos entrar en una guerra espiritual, es necesario que sepamos cómo opera Él y qué es lo que necesitamos.
Necesitamos el poder, necesitamos la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Primero, buscándolo. Eso me encanta, esa parte me encanta. Ahora, ustedes son estudiosos y me siento con un grande privilegio de estar aquí con ustedes. Personas tan sobresalientes, tan inteligentes, me siento muy privilegiada. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo dedican a su relación con Él? ¿Qué tanto lo conocen? Ajá. ¿Qué tanto tiempo le dedican? ¿Qué me pueden decir de Él? ¿Qué puedes hablar sobre esa persona maravillosa del Espíritu Santo? Tú lo sabes, tú eres joven, ustedes son jóvenes y saben que para conocer a una persona se requiere tener una amistad, un compañerismo, pasar tiempo con esa persona, convivir con la persona, interesarnos por ella, dejarle saber cómo pensamos nosotros. Y dado que el Espíritu Santo es una persona, entonces requiere de nosotros ese tiempo. Tú no tienes que contestarme, solamente analízalo. La teoría o el conocimiento es bueno, es excelente, pero para lo que nosotros queremos hacer, para la necesidad que vemos en el mundo, en los jóvenes, requerimos algo más que solo conocimiento. ¿Alguien puede leer lo que dice ahí en Hechos 19, 14 al 16? Por favor. Si alguien tiene ahí la Biblia abierta. Sí, Hechos nada más que, ¿me repite por favor tantito? 19, 14 al 16. Ya. En versión Reina Valera. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Necesita que lea? Por favor. Dice, había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, soltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ok. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, de un hombre ahí, ¿no? Estos hombres, pretendiendo echar fuera el demonio, pretendiendo hacer guerra espiritual, se enfrentan al enemigo. Pero como no tenían el poder, como no tenían la autoridad, ¿qué fue lo que dijeron? Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, no tenían una experiencia con Cristo. No tenían una relación con el Espíritu Santo. Ni siquiera tenían un verdadero conocimiento de la persona de Jesús. Es simplemente Jesús el que predica Pablo. En ese nombre te echamos fuera, te reprendemos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura que los mandó golpeados y desnudos. Ajá. ¿Por qué razón? Porque no tenían autoridad. No tenían la llenura del Espíritu Santo. Y eso es exactamente cuando nosotros pretendemos hacer una guerra espiritual,
basados en el mero conocimiento. No es suficiente la teoría, no es suficiente conocer de Dios. Miren, jóvenes, qué hermoso. No es suficiente conocer de Dios, es necesario conocer a Dios. Conocer al Espíritu Santo, porque a lo que nos vamos a enfrentar van a ser cosas muy fuertes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, vamos a orar. ¿Qué es orar? Lo sabemos. Hablar con Él. Hablarle y permitir que Él ministre a nuestra mente, a nuestro corazón. Y esperar, porque esto no sucede de la noche a la mañana. No sucede cuando buscas a Dios un día y lo dejas de buscar una semana, 15 días. Ajá. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo cuando lo recibimos, cuando somos bautizados, cuando somos llenos de su presencia? Llenar significa tener hasta el borde. Está rebosando, está hasta el borde. No hay espacio para más. Está saturado, está lleno. Ajá. Entonces buscas, recibes y luego haces lo que tienes que hacer. Testificas, ministras con poder y valentía. El apóstol Pablo es muy claro y él dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si así fuera, yo creo que yo ya hubiera despeinado algunos que otras, ¿verdad? Yo creo que ya hay José, quizás le hubiera tirado los dientes a alguno que otro, ¿verdad? Pero al enemigo no lo vemos. Por eso nuestras armas tienen que ser espirituales, porque al enemigo no lo asustan nuestros músculos, no lo asusta mi cara fea, no le asusta que yo sepa jalar el cabello, arañar, no. Al enemigo le asusta cuando tú estás lleno de la presencia de Dios. Cuando tú, joven, estás lleno de la presencia de Dios, haces temblar al mismísimo infierno. Tú solito, no requieres a nadie más, porque tú con Dios eres mayoría. Y el enemigo tiembla cuando se levanta una persona saturada del Espíritu Santo. Cuando estás con esa rebosando, dice el salmista, mi copa está rebosando, ya no hay, no puede vaciarse, está llena. Entonces, cuando eso sucede, sabes de lo que tú eres capaz en el nombre del Señor, porque tienes el poder, pero además tienes la autoridad que Dios te ha delegado. Y bueno, ¿cómo se va a resistir el enemigo a una autoridad que Dios te ha delegado? Si Dios es el Señor. Pero para eso se requiere la comunión, la llenura, y entonces comenzamos a testificar. Dice ahí con poder y valentía, y como les decía, comenzar a testificar es enfrentarnos a las fuerzas del enemigo. Es hacer guerra espiritual. Y luego, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Mantente conectado a la fuente, como dijimos arriba, a través de la oración. Tú no puedes permitir que tu recipiente se vacíe. No puedes permitirte que tu recipiente se vaya
vaciando, se vaya secando. Dice la palabra de Dios por allá en Jeremías, algo tremendo, ¿no? Dice allá en Jeremías, porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, las cuales no pueden contener el agua. Creen que con sus capacidades, creen que con sus habilidades, creen que con su preparación ustedes pueden hacerlo, pero no es así. Ustedes tienen que mantenerse pegados a la fuente inagotable del Espíritu Santo. Y luego dice que somos como pámpanos pegados a la vid y que separados del Señor nada podemos hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ser llenos cuando busquemos, cuando recibamos, cuando comencemos a predicar, y después tenemos que mantener ese nivel, porque el Espíritu Santo te puede contristar. El Espíritu Santo no se deja para después. Nuestra relación con Él no se deja para después. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar al tema? Pilita, está por ahí mi maestra favorita. ¿Estás, Pili? Sí, está. Sí, aquí ando. Ok. ¿Quieres agregar algo? ¿Algo? ¿Quieres aportar algo, Pili? No, hasta ahorita no, pastora. Ok. ¿Alguien de ustedes quiere aportar algo al tema? ¿A qué hora concluimos? Sí, Ok. Francisco. bueno, no Francisco. sé, muy interesante todo esto. Creo que es algo que todos deseamos, poder servirle al Señor. Pues ese es nuestro mayor mandato y anhelo. Creo Sí. que en última instancia, lo último que falta a todos estos principios bíblicos es el hecho de que procuremos tener una vida limpia, ¿verdad? Todo mal dejarlo por un lado. Lo que lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Lo que nos permitirá estar en plena comunión con Él. Muy bien, claro que sí. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a tener una comunión y una relación con el Espíritu Santo, con Dios, Él comienza a marcar esas áreas grises, les llamo yo, esas áreas ahí feas que tenemos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que está eso ahí, hasta que el Espíritu Santo nos comienza a invadir nuestro ser, comienza a tomar más control de nuestra vida. Y nos empezamos a dar cuenta que hay ahí cosas que aún no hemos perdonado, cosas que venimos cargando, cosas que le ofenden a Él y que las hace evidentes para que nosotros las confesemos, nos arrepintamos, y entonces viene ese fuerte mover del Espíritu Santo. Para eso está Él, no para juzgarnos, para ayudarnos a ver esas fallas, a ver esos pecados, y entonces cuando lo hemos visto y hablamos de aquello con Dios, bueno, dice la Escritura, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando hemos confesado el pecado, entonces comienza ese mover poderoso del Espíritu Santo en nuestra vida. Excelente aportación, Francisco. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Adita? Sí. Un segundo. Ya. Algo que me llama la atención es que dice que es una llenura. De alguna manera es cuando obviamente hay algo que está vacío, ¿no? Yo lo puedo poner así como un ejemplo de un vaso que está vacío y que a la medida que nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, y cuando esa llenura, ¿verdad? Cubre o ese vaso se llena de esa presencia, de ese Espíritu Santo, yo creo que nos convertimos en seres humanos totalmente distintos, ¿no?
porque obviamente estamos a veces tan vacíos de tantas cosas, de tantos afanes, de cosas del pasado, o sea, dejamos tantos vacíos, dolores, miedos, angustias, o sea, todo eso siento que nos va haciendo vacíos, vacíos. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es llenarnos, ¿no? Llenar todo nuestro vaso y obviamente cuando nosotros buscamos esa presencia de estar llenos y algo maravilloso que ocurre es que cuando ese vaso se llena, ¿verdad? Se desparrama. ¿Y qué pasa cuando un vaso desparrama? Salpica. Y podemos salpicar a más personas de esa llenura, de eso que el Espíritu Santo nos da. Entonces es tan importante y tan interesante entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Excelente. Me parece, pero muy precioso y muy pertinente el comentario de Adita, porque nadie puede dar lo que no tiene. Un corazón vacío no tiene nada que dar. Un corazón seco no puede dar fruto. Entonces, cuando tú estás constantemente llenándote de la presencia del Espíritu Santo, no va a haber persona que se acerque a ti que no sea ministrada con una palabra, con un consejo, con una exhortación, bueno, con un detalle. ¿Por qué? Porque estás llena, estás saturado del Espíritu Santo, ¿ok? Anoten esa fórmula ahí que les voy a decir. Es como un acróstico, pies. Así, un acróstico. Suena un poquito raro, pero nunca lo van a olvidar. En la P, poder. Anoten ahí, poder. Y invasor. E, del Espíritu Santo. ¿Ok? Poder invasor del Espíritu Santo. Eso es justamente lo que sucede con lo que decía Adita, ¿verdad? Tenemos esas áreas ahí en nuestro interior que están requiriendo llenura, que están requiriendo ser tocadas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú permites que Él entre a todas esas áreas, tú eres lleno, te satura de su presencia, invade las áreas que tú no has querido soltar, pero que de pronto dices, aquí estoy, quiero que hagas lo que quieres hacer conmigo, quiero que tomes esas partes que aún ni siquiera quizás yo sé que están ahí oscuras, tristes, vacías, no sé, y entonces el Espíritu Santo te comienza a invadir. Pero no es una invasión agresiva, no es una invasión violenta, no es una invasión que te somete. Es como una seducción hermosa. Te va enamorando, te va conquistando, te va mostrando esas áreas, te va dando la determinación para que dejes eso que tú sabes que te duele, que te daña, que te hace ineficaz en tu ministerio, en tu vida cristiana. ¿Ok? Entonces espero que siempre tengan ahí esa fórmula, pies, poder invasor del Espíritu Santo, aquí estoy, soy tuya, soy tuyo, haz lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Puede abrir su micrófono. Estamos por concluir, para no cansarlos. Muy bien. Vamos a ver entonces, ok, Pili. Bueno, es importante también. Quizás vas manejando, corazón. No te escuchamos. Ahora no es una comunicación vana. Ok, Tiene mucho que ver. repite, Pili, por favor, porque no te escuchamos lo primero, hija. Sí, el hecho de tener una llenura habla no solamente de una comunicación diaria, sino también de rendir el corazón.
prácticamente creo que la base de la llenura es rendir el corazón a ser moldeado, a menguar nosotros, a permitir que Dios haga lo que tenga que hacer por medio del Espíritu Santo, con el fin de ser siervos útiles. Excelente, excelente. Era lo que les decía, que el Espíritu Santo jamás va a entrar con violencia, jamás va a irrumpir con violencia, jamás va a irrumpir imponiéndose, jamás va a hacerlo obligado. Él quiere que nosotros abramos el corazón, que nosotros le demos apertura. Justamente lo que les decía, aquí estoy, haz lo que quieras hacer conmigo. Muéstrame las cosas que estoy haciendo mal y ayúdame a vencerlas. Muéstrame esas áreas que no he soltado y ayúdame para que tú puedas hacer lo que quieres hacer conmigo. Porque, oigan, de verdad en ustedes hay un potencial impresionante. Entonces ustedes, con ese poder y esa autoridad, son capaces de hacer temblar, como les decía, al mismo reino de las tinieblas. Ajá. Ok, muy importante tu comentario, Pilita, uno más. Y concluimos con la lectura de Efesios 5, 18 y 19. Si nos hace favor, Adita. Pero si hay alguien más que quiere aportar, que tiene alguna pregunta o una duda. Ok, Doris tiene una pregunta o una aportación. Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo saber si una persona está llena del Espíritu Santo? O algo ¿Cómo así. ¿Cómo sabes si una persona está llena del Espíritu Santo? Es evidente. Ajá. Lo vas a saber por su manera de conducirse. Lo vas a saber por su manera de hablar. El Espíritu Santo mismo te va a dar testimonio de que esa persona tiene la llenura, es una persona que siempre va a tener una palabra, una persona que siempre va a ver lo positivo de las cosas, una persona que siempre va a sentir el valor, la necesidad de hablarles a otros de Cristo, la necesidad de hacerles saber que tienen una esperanza. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede pasar indiferente ante la necesidad de otros. Y tú te das cuenta porque, como lo decía Adita, tiene eso que se derrama, eso que salpica a los demás, eso que se puede dar a los demás. Y tú te das cuenta cuando la escuchas hablar. A veces escuchas hablar a una persona llena del Espíritu Santo y esa palabra te puede conmover, te puede hacer llorar, te puede consolar, pero no es meramente la palabra de Nati, no es meramente la palabra de Vane, de Pili, es la palabra que el Espíritu Santo está hablando a través de ellas. Así te das cuenta, es evidente. ¿Ok? ¿Alguien más? Si no concluimos, entonces... Ok, bueno, Andrés Felipe. Sí, hola, pastora, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería preguntarte, ¿tú crees, pues no lo sé, pues es una pregunta, para que una persona tenga la llenura del Espíritu Santo, tiene que ocurrir como tal el bautismo del Espíritu Santo? ¿O No, aunque hay esa pequeña confusión ahí, pensé darles toda la explicación, ¿no? Porque muchas veces se confunde la llenura con el bautismo. Pero justamente en Efesios dice el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros. Obviamente somos bautizados, cuando nosotros hablamos en lenguas y somos bautizados con el Espíritu Santo, esa es una parte de la llenura, pero no puedes esperar a ser bautizado con el Espíritu Santo para tener una relación con Él, para tener una comunión con Él, para hacer tu ministerio. Hay pastores incluso, ¿verdad?, que están ahí esperando el bautismo con el Espíritu Santo.
Entonces imagínate, Andrés, lo que pasaría, lo que sucedería si esa persona está esperando por años el bautismo del Espíritu Santo para ser lleno, para tener palabra que darles a los demás. Obviamente que como comenzamos diciendo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo. Cuando tú eres bautizado, debes mantener el vaso lleno, como decía Adita. Pero si no eres bautizado, no tienes ninguna excusa, si no hablas lenguas, no tienes ninguna excusa para que ese vaso esté vacío. ¿Ok? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí. Muy Muchas bien. gracias. Aunque tengo que decirles que la promesa del bautismo es para ustedes. Para ustedes es la promesa, dijo el Señor, y para sus hijos. La promesa es para ustedes, entonces no tendría por qué haber en este grupo algún joven que no sea bautizado con el Espíritu Santo. Todos, porque ese es un regalo, es una gracia de Dios, un don de Dios, ¿ok? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, entonces, Adita, por favor, puedes leer Efesios 5:18. Sí. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ok. No se embriaguen con vino, no busquen las cosas carnales. Por el contrario, dice, sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando son llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar de manera diferente. Hay entre ustedes cánticos, salmos, himnos espirituales, es decir, hasta la palabra es diferente cuando nosotros somos llenos, saturados del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, creo que ahí concluye mi participación, Pilita. Si me permiten hacer una oración muy breve por ustedes, me Claro encantaría. que sí, pastora, con todo el cariño la recibimos y la anhelamos. Ok. Señor, en esta noche te agradezco enormemente por esta oportunidad y este privilegio que me das de participar con estos jóvenes. Estoy segura, convencida de que algo grande y poderoso tienes para ellos, un propósito, Señor, que va más allá de lo que ellos pueden imaginar. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bautices con tu Espíritu Santo a aquellos que aún no han tenido esta experiencia maravillosa. Te ruego que satures, que llenes de tu presencia maravillosa sus vidas. Una experiencia más profunda, una experiencia mayor, Señor, una experiencia sobrenatural. Tócalos, Señor. Tócalos a cada uno de ellos. Tú los conoces mejor que nadie, Señor, y quieres hacer algo grande en este tiempo, en esta generación. Levanta esta generación de fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama con poder tu espíritu. Revístelos, oh Señor, revístelos y revístelos con poder y con autoridad de lo alto, Señor. Que ellos puedan hacer su ministerio, puedan impactar su entorno, Señor. Donde ellos están, hay necesidad, respáldalos, úsalos como instrumentos para bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad. Me ha dado un gusto enorme. Muchas gracias, Nati. Creo que tú eres la que coordinas el grupo. Es correcto. Muchas gracias a ti por la participación, por tus palabras. De verdad han sido de inmensa bendición. Gracias Estoy también para pues por el servir. esfuerzo, ¿no? Porque igual ni siquiera estás en casa. Gracias también. No, estoy aquí a 10 minutos. No hay ningún problema. Sí, muchísimas gracias. Bendiciones, que estén muy bien y permaneceré orando por ustedes. Muchas gracias, pastora. Quiero escuchar que Pili me comparta
de las cosas maravillosas. Escúchenme. Este tiempo que ustedes pasan juntos no es en vano. Y antes de lo que piensan, el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse con hechos sobrenaturales en la vida de cada uno de ustedes. Tan poderoso será que ustedes mismos quedarán sorprendidos. Amén. Tan grande que ustedes mismos quedarán sorprendidos. Porque están buscando al Señor y lo van a encontrar. Dios les bendiga. Gracias, mi pilita bella, te amo, aún con lo traviesa que seas, ¿ok? Ya Amamos, perdieron todos amamos a Pili, de pastora. quejarse. Amamos a sé. Pili. Muchísimas gracias, pastora. Yo sé, te amo.